El eterno marido, Fedor Dostoyevsky. 1. Belchaninov. Llegó el verano y Belchaninov, contra toda previsión, se quedó en Petersburgo. No pudo hacer el viaje que había proyectado al mediodía de Rusia, ya que, en cuanto al pleito, no se vislumbraba el final. Era un litigio sobre unas tierras que había parecido bastante simple y su resolución casi indiscutible 3 meses antes, y que ahora tomaba un cariz muy fastidioso. De repente se había complicado. Y en general todo va de mal en peor, era la frase que a menudo y de un tiempo a esta parte se repetía Belchaninov. Aunque tenía un abogado hábil, famoso y en consecuencia caro, y él mismo no reparaba en gastos, últimamente la impaciencia y cierta desconfianza le incitaron a intervenir por sí mismo en el pleito. Redactaba memorias para el abogado, el cual invariablemente las arrojaba al cesto. Recorría las administraciones queriendo informarse por sí mismo, no haciendo probablemente más que entorpecer el asunto. De eso al menos se lamentaba el abogado, quien le insistía para que se marchase al campo, pero él no se resolvía a irse ni siquiera a las inmediaciones de la ciudad, y el polvo, el sofocante calor, las noches en vela, para él tan enervantes, era lo único de que gozaba Belchaninov en la ciudad. No había tenido mucha más suerte con su vivienda, situada en las inmediaciones del Gran Teatro, y que había alquilado recientemente. Nada me sale bien. Tampoco su hipocondría, a la que ya era propenso de tiempo, mejoraba. Incluso iba de mal en peor. Era un hombre que había vivido mucho y con largueza. Estaba lejos de ser joven, 38, próximo a los 39 años, y esta senectud, como él decía, se había presentado casi sin darse cuenta. Atribuía su envejecimiento no al número de años, sino a su calidad, y pensaba que la causa de su decadencia era más bien anímica. Su aspecto físico era, no obstante, el de un hombre fornido y gallardo. Alto y recio, no podía descubrirse una sola cana en su espesa cabellera pajiza, ni en su luenga barba, que le llegaba casi hasta la mitad del pecho. Si bien a primera vista parecía un poco desmañado y torpe, observándole con atención podía reconocerse en él al caballero, que sabe comportarse en sociedad. No en balde había recibido una mundana educación. Los modales de Belchaninov eran todavía desenvueltos, dignos y hasta graciosos, a pesar del aire gruñón e indolente que había contraído, y todavía conservaba un aplomo inquebrantable y una seguridad aristocrática, rayana casi en la insolencia, de cuyas proporciones no sospechaba tal vez la dimensión, bien que fuese un hombre no solo inteligente, sino cortés a veces, culto e indiscutiblemente dotado. Su rostro franco y sonrosado se había distinguido, no ha mucho, por una delicada tez que atraía el interés de las mujeres, e incluso ahora más de una exclamaba al verle: «¡Qué apuesto caballero!», y sin embargo este apuesto caballero estaba atacado de una cruel afección, de hipocondría. 10 años atrás sus grandes ojos azules tuvieron mucho de avasallador. Eran unos ojos tan diáfanos, tan alegres, tan indolentes, que seducían a su pesar a quienes se miraban en ellos. Ahora, frisando en los 40 años, la claridad y la bondad se habían extinguido casi de esos ojos, circundados de ligeras arrugas, y mostraban, por el contrario, el cinismo de un hombre ya fatigado y de poca moralidad. La astucia, a menudo el sarcasmo y un nuevo matiz. Si antes había alegría en los ojos de Belchaninov, ahora mostraba tristeza y pesar. Tal vez una tristeza voluble, inconsciente, pero no menos intensa, que se manifestaba sobre todo cuando estaba solo. Y lo cierto es que este hombre, que apenas 2 años antes se mostraba fogoso, alegre, desprendido, desenfadado, complacíase ahora en permanecer solo, incluso renunció deliberadamente a muchas amistades que muy bien hubieran podido conservar a pesar del mal estado actual de su fortuna. También su amor propio ayudó lo suyo. Su vanidad y su desconfianza le impidieron frecuentar sus antiguas amistades, y su amor propio experimentó un cambio poco a poco en su soledad. Argumentos muy distintos a los que le hacían sufrir antes lo dañaban ahora muy seriamente. Razones imprevistas, más elevadas a las que habían tenido hasta entonces prioridad en su espíritu. Si con todo, y con eso cabe expresarlo así, pensaba, si realmente existen razones superiores e inferiores, llegó al punto de atormentarse por ciertas razones elevadas a las cuales poco tiempo atrás no había prestado atención. Pero a la sazón en su mente, en su conciencia, entendía por razones elevadas aquellas de las que, con gran asombro, le era imposible reírse en su soledad.
Cierto que en sociedad hubiera sido otra cosa. Sabía con certeza que a la primera ocasión favorable renegaría en voz alta, tranquilamente, de todos aquellos argumentos elevados, a pesar de las secretas y piadosas resoluciones de su conciencia, y que él sería el primero en tomarlos a risa, aunque sin percatarse de ello, naturalmente. Y así era, en efecto. A pesar de la notable cantidad de pensamientos independientes que había logrado salvar últimamente de las razones inferiores que antes imperaban en él. Cuántas veces al saltar de la cama por las mañanas se avergonzaba de las ideas y sentimientos que le asaltaban durante su insomnio, y en estos últimos tiempos padecía constantemente de insomnios. Desde hace algún tiempo venía notando que se dejaba ganar cada vez más por escrúpulos y desconfianzas, lo mismo en cosas importantes que cuando se trataba de futilidades, y había resuelto confiar lo menos posible en sí mismo. Pero se producían, sin embargo, hechos de los cuales le era imposible negar la realidad. Últimamente, de cuando en cuando y siempre de noche, sus pensamientos, sus usuales sensaciones experimentaban un cambio completo y no se parecían en nada a los que había tenido al principio del día. Esto llegó a impresionarle y hasta fue a pedir consejo a un célebre médico amigo suyo. Naturalmente le explicó su caso, echándolo a broma. Supo, a cambio, que la transformación y aún el desdoblamiento de los pensamientos y las sensaciones durante los insomnios son fenómenos muy corrientes entre las personas que piensan y sienten con intensidad, que las convicciones de toda una vida se transforman súbitamente bajo el deprimente influjo de la noche y el insomnio, que a veces se toman de pronto, sin causa ni razón, las más fatales resoluciones, y que había naturalmente medida para todo, y que si el sujeto experimentaba este desdoblamiento con una intensidad tal que le hacía sufrir, era indicio indiscutible de una verdadera enfermedad, y necesario, en ese caso, adoptar inmediatamente algunas medidas. Lo mejor sería modificar radicalmente la forma de vida, cambiar de régimen, incluso emprender un viaje. También sería útil ciertamente purgarse. Belchaninov no quiso escuchar por más tiempo al médico. Su enfermedad estaba demostrada. De modo que todo esto es enfermizo. Todos estos argumentos elevados no son más que el efecto de la enfermedad, y no otra cosa, exclamó para sí irónicamente, mas no podía resignarse a admitirlo. Sin embargo, muy pronto, lo que antes experimentara sólo excepcionalmente de noche, se produjo también durante el día, pero más agudizado y con más amargura, el remordimiento dando paso a la cólera, la ternura al sarcasmo. Tratábase en suma y cada vez con más frecuencia de ciertos hechos de su vida pasada, a veces incluso muy lejanos, que acudían a su memoria de forma muy especial, bruscamente, y Dios sabe por qué. Belchaninov se lamentaba desde hacía tiempo de pérdidas de memoria, lo que le tenía muy preocupado. Olvidaba el rostro de personas que conocía y que, al no reconocerlas, se ofendían cuando se encontraban con ellas. Perdía a veces todo recuerdo de un libro leído 6 meses antes, y sin embargo, a pesar de esta evidente y cotidiana pérdida de memoria, todo lo que concernía a su pasado, incluso sucesos completamente olvidados de 10 o 15 años atrás, se le venían ahora a la memoria con una precisión en los detalles y tal exactitud en los pormenores que era como si los reviviese. Algunos de estos hechos habían estado tan perfectamente olvidados que el poder recordarlos le parecía un milagro. Pero esto no hubiera significado mucho, porque ¿quién entre los que han vivido con largueza no evoca recuerdos de cierto género? El caso era que, al renacer su pasado, se le presentaba desde un nuevo e inédito punto de vista. ¿Por qué tales recuerdos tomaban ahora a sus ojos el aspecto de verdaderos crímenes? Y no se trataba únicamente de un juicio dictado por su razón, porque no se fiaba ni poco ni mucho de su mente, sombría, solitaria y enfermiza. Incluso llegaba a maldecirse, a llorar. Si no eran verdaderas lágrimas, eran al menos sollozos que anegaban su alma. Y pensar que 2 años atrás hubiérase burlado de quien le dijera que algún día lloraría. Al principio, sus recuerdos fueron más amargos que sentimentales. Viniéronle a la memoria ciertos fracasos mundanos, ciertas humillaciones, recordó, entre otras cosas, las calumnias de un intrigante, después de las cuales dejaron de recibirle en una elegante mansión. Rememoró también cómo tiempo atrás le habían ofendido públicamente sin que él exigiera una reparación por las armas, cómo un día fue atacado en presencia de bellas damas por un acerado epigrama al cual no había sabido qué responder. Recordó asimismo 2 o 3 deudas de honor no pagadas, contraídas con personas a las cuales procuró evitar luego y a las que ahora criticaba. Sufrió también, esto solamente en sus peores momentos, ante el recuerdo de 2 fortunas ambas importantes que había dilapidado tontamente.
Después sus recuerdos se refirieron a cosas más elevadas. De pronto, un día, y sin motivo alguno, recordó la olvidada figura de un viejo funcionario canoso, un poco ridículo, al que hacía ya mucho tiempo había impune y públicamente ofendido por pura fanfarronada, simplemente para colocar una ocurrente frase que le proporcionó cierta reputación y que luego fue repetida. Este hecho había estado tan profundamente oculto en su memoria que incluso no pudo acordarse del apellido de aquel viejo, bien que todas las circunstancias de aquella historia hubiesen acudido a su mente con extraordinaria nitidez. Recordó claramente cómo el viejo había salido en defensa de su hija, ya mayor, que no estaba casada y vivía con él. Se habían hecho correr malévolos rumores por la ciudad a su costa. El viejo había intentado replicar y defenderse, pero de pronto había estallado en sollozos ante la concurrencia, lo que produjo cierta impresión. Pero el hecho concluyó embriagando al viejo con champaña, con gran algazara de todos, y ahora, cuando, sin causa ni razón, Velchaninov recordó al viejo sollozando y tapándose la cara con las manos como un niño, dióse cuenta de pronto de que jamás había dejado de pensar en él, y todo aquello que en su día le pareciera muy divertido le repugnaba ahora, en particular ciertos detalles, como el rostro del viejo hundido entre las manos. Recordó también cómo había culminado, solo por gastar una broma a la atractiva esposa, calumniado, solo por gastar una broma a la atractiva esposa de un maestro de escuela, y cómo la calumnia había llegado a oídos del marido. Habiéndose ausentado poco después de aquella población, Velchaninov no supo jamás las consecuencias que de su acción se derivaron, pero ahora empezó a imaginárselas, y Dios sabe a dónde le hubiera arrastrado su imaginación si de pronto no hubiese acudido a ella el más cercano recuerdo de cierta señorita, una simple burguesita que no le placía mucho y de la que, hablando con franqueza, se abochornaba, pero con la cual había tenido un hijo, casi sin pensarlo. Había abandonado a la madre y al niño sin tan siquiera un adiós. Cierto es que no había tenido tiempo al marcharse a Petersburgo. Más adelante intentó durante un año entero encontrar a aquella señorita, pero no pudo lograrlo. Eran centenares de recuerdos de este género los que le acudían a la memoria, pareciéndole que cada uno arrastraba consigo varias decenas más. Poco a poco, ante aquellos recuerdos, su vanidad empezó a resentirse. Había momentos, raros no obstante, en los cuales su indiferencia era tal que ni siquiera se avergonzaba de no poseer carruaje propio, de tener que arrastrarse a pie de una administración a otra, e incluso descuidaba su aseo personal, y si uno de sus antiguos conocidos le hubiese medido de arriba a abajo en la calle con una expresión burlona, o hubiese simplemente fingido no conocerle, le quedaba el suficiente orgullo para no sentirse menospreciado, y no solo en apariencia. Claro que esto le ocurría en muy raras ocasiones, solo eran cortos momentos de depresión y de irritabilidad, pero poco a poco su vanidad se desentendía de los hechos que actuaban otras veces sobre ella y se concentraba alrededor de un solo motivo que ocupaba constantemente su pensamiento. Pues sí, se decía irónicamente, casi siempre pensando en sí mismo, comenzaba empleando una sutil ironía. Parece que hay alguien que se ocupa de mi moralidad y me envía estos malditos recuerdos y estas lágrimas de arrepentimiento. Bueno, sea como sea, no servirá de nada, perderá su tiempo. No estoy convencido de que, a despecho de todos estos remordimientos lacrimosos, no dispongo de la menor independencia, a pesar de mis estúpidos 40 años. Si la misma tentación se me presentase mañana, si las circunstancias fuesen las mismas, si tuviese, pongo por caso, intención de propalar de nuevo el rumor de que la mujer del maestro de escuela aceptaba mis favores, la calumniaría otra vez y sin vacilar. Y esto sería todavía peor y mucho más vil, ya que no sería la primera, sino la segunda vez. Y si aquel principito, aquel hijo único de su madre, al que hace 11 años le quebré una pierna de un pistoletazo, volviese a ofenderme, lo provocaría al punto y le haría el presente de una segunda pata de palo. ¿Por qué, pues, perder el tiempo? ¿Qué provecho puedo sacar de ello? ¿De qué me sirven estos recuerdos si no puedo libertarme a mí mismo? Sin embargo, bien que la historia de la esposa del maestro de escuela no se repitiese y que no hiciese de nuevo el presente de una pata de palo, solo el pensamiento de que, si las circunstancias se presentasen de nuevo, todo sería infaliblemente repetido, le mataba casi de cuando en cuando.